Yo sé que usted pagó el apartamento de $2 millones, pero nosotros le estamos dando de regalo a mi esposa por la inauguración de su tienda. Las palabras de Sebastián cayeron sobre mí como una sentencia. Estaba de pie en la sala de mi propia casa, la misma casa modesta donde lo había criado sola durante 40 años, y mi hijo me miraba con esa expresión fría que había perfeccionado desde que se casó con Naila. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando agregó con una sonrisa que ni siquiera intentó disimular: y usted no está invitada a la fiesta. Sería incómodo tener a una vieja empleada doméstica entre los invitados importantes. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. 40 años. 40 años de rodillas destruidas limpiando pisos ajenos, de noches sin dormir trabajando en casas de familias ricas, de manos agrietadas por el cloro y los detergentes, y mi propio hijo me llamaba un estorbo. Pero entonces miré a Joaquín, mi nieto de 16 años, que estaba sentado en el sofá con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Él sabía. Él siempre supo. Me volteé hacia él y pregunté con una calma que ni yo misma reconocí: ¿tú quieres contarles o yo les cuento? La cara de Sebastián palideció. Naila frunció el ceño, confundida. Y 3 días después, el gran día de mi nuera se transformó en la peor humillación pública que jamás imaginó vivir. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tengo que regresar al principio. Tengo que regresar a esa niña que fui, la tercera hija de 5 hermanos, la que siempre fue invisible. Mi madre tenía sus favoritos, y yo nunca estuve en esa lista. Víctor, mi hermano mayor, recibía toda la atención porque era el hombre de la familia. Mis hermanas mayores eran bonitas y sociables. Yo era la del medio, la callada, la que aprendió desde pequeña que su valor estaba en ser útil, no en ser vista. Cuando tenía 12 años, mi madre me consiguió trabajo limpiando la casa de una familia adinerada del barrio y me dijo: aprende a trabajar duro, porque con esa cara no vas a conseguir marido que te mantenga. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos oxidados. Aprendí a limpiar porque no me quedó alternativa. Aprendí a desaparecer entre los muebles, a existir solamente cuando era necesario cambiar las sábanas o lavar los platos. En mi familia, yo era la sombra que limpiaba la casa los fines de semana para que mis hermanas pudieran salir a sus fiestas, la que lavaba la ropa de mi padre sin que nadie dijera gracias. Cuando conocí a Roberto, pensé que finalmente alguien me veía. Él era mecánico, un hombre de manos trabajadoras como las mías. Nos casamos cuando yo tenía 23 años. Mi familia apenas asistió a la boda. Fue una ceremonia pequeña, sin vestido elegante, sin fiesta. Pero yo era feliz. Por primera vez en mi vida, alguien me había elegido. 3 años después nació Sebastián, y el mundo se llenó de colores que nunca había visto. Roberto trabajaba en un taller mecánico y yo limpiaba casas de medio tiempo, trabajando para 3 familias diferentes en la semana. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Vivíamos en una casa pequeña que Roberto había heredado de su madre, con 2 habitaciones y un patio donde Sebastián aprendió a caminar. Esos fueron los años más felices de mi vida. Cada noche, Roberto llegaba con las manos manchadas de grasa y levantaba a Sebastián en brazos, haciéndolo reír hasta que el niño se quedaba sin aire. Yo los miraba desde la cocina y pensaba que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Pero la felicidad, descubrí, es un préstamo que la vida te da y que puede cobrarte en cualquier momento. Sebastián tenía apenas 7 años cuando Roberto murió. Fue un accidente en el taller, una negligencia del dueño que nunca pagó las consecuencias. Un gato hidráulico que falló, un auto que cayó, y en cuestión de segundos mi mundo se derrumbó. Me quedé sola con un niño, sin ahorros, sin educación formal, con nada más que mi disposición para trabajar y un montón de deudas que Roberto había dejado sin que yo lo supiera. Mi familia no apareció en el funeral. Víctor mandó flores. Mis hermanas enviaron mensajes de pésame. Nadie ofreció ayuda real. Nadie preguntó cómo íbamos a sobrevivir. Fue Lilia, mi vecina, quien me sostuvo esas primeras semanas. Ella cuidaba a Sebastián mientras yo salía a tocar puertas, buscando más casas para limpiar, ofreciendo mis servicios en edificios, en oficinas, en cualquier lugar que me recibiera. Aprendí que el mundo no tiene piedad con las viudas pobres. Aprendí que una mujer sola con un hijo es vista como un problema, no como una persona. Conseguí trabajo limpiando en un edificio de oficinas durante las madrugadas. Entraba a las 4 de la mañana y salía a las 9, justo a tiempo para despertar a Sebastián y llevarlo a la escuela.
Luego limpiaba 3 casas durante el día. Mis rodillas se hinchaban tanto por las noches que tenía que dormir con las piernas elevadas. La espalda me dolía tanto que había días en que no podía enderezarme completamente. Pero cada peso que ganaba era un peso que alimentaba a Sebastián, que pagaba su escuela, que mantenía el techo sobre nuestras cabezas. Mi hijo crecía y yo me desvanecía. A los 30 años parecía de 40. A los 40 parecía de 50. El espejo me mostraba a una mujer que ya no reconocía, hombros caídos, manos ásperas y enrojecidas, ojos cansados que habían olvidado cómo brillar. Pero Sebastián estaba bien. Sebastián tenía ropa limpia, cuadernos nuevos, zapatos sin huecos. Eso era lo único que importaba. Yo había decidido que mi hijo nunca sentiría el abandono que yo sentí, que él nunca sería invisible como yo lo fui. Pero hay algo que no entendí hasta mucho después. Darle todo a alguien no garantiza que te valore. En algún momento, sin que yo me diera cuenta, Sebastián comenzó a avergonzarse de mí. Tenía 13 años cuando empezó. Dejó de presentarme a sus amigos. Cuando venían a casa, me pedía que me quedara en mi cuarto. No quería que vieran a la mujer encorvada con manos destrozadas que era su madre. Un día lo escuché hablando con un compañero en la sala. Mi mamá está enferma, por eso no sale mucho. Mentía. Mentía porque yo era su vergüenza. Esa noche lloré en silencio, con la cara enterrada en la almohada para que no me escuchara. Pero a la mañana siguiente me levanté, preparé su desayuno y lo mandé a la escuela con una sonrisa. Porque eso era lo que las madres como yo hacíamos, tragarnos el dolor y seguir adelante. Los años de secundaria fueron los peores. Sebastián se juntó con chicos de familias con dinero, chicos cuyos padres eran doctores, ingenieros, dueños de negocios. Él llegaba a casa y miraba nuestras paredes descascaradas con desprecio. Miraba mis uniformes de limpieza colgados en la puerta como si fueran una evidencia de su fracaso personal. ¿Por qué no tenemos un carro como la familia de Ricardo? ¿Por qué nuestra casa es tan vieja? ¿Por qué tú no eres como las otras mamás? Sus palabras eran cuchillos. Pero yo seguía limpiando, seguía trabajando, seguía sacrificándome. Porque en mi mente distorsionada, pensaba que si le daba más, si trabajaba más duro, eventualmente él me vería. Eventualmente él entendería. Eventualmente él me amaría como yo lo amaba a él. Qué equivocada estaba. Cuando Sebastián cumplió 17 años, llegó a casa con una noticia que pensó que me llenaría de orgullo. Mamá, me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar administración de empresas. Lo dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, como si estuviera esperando que yo le dijera que no podíamos pagarlo. Pero yo ya lo sabía. Llevaba meses ahorrando cada centavo extra, escondiendo billetes en una caja de zapatos debajo de mi cama. Había aceptado turnos dobles, había limpiado casas los domingos, había trabajado hasta que mis manos sangraban. Claro que sí, mijo. Vamos a hacer que funcione. Su expresión cambió. Por un segundo, solo por un segundo, vi algo parecido a la sorpresa en su rostro. Tal vez incluso gratitud. Pero desapareció tan rápido como llegó. Gracias, fue todo lo que dijo antes de irse a su cuarto. Esa noche me quedé despierta calculando números que no cuadraban. La universidad era cara. Los libros eran caros. El transporte era caro. Necesitaba más trabajo. Siempre necesitaba más trabajo. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. La casa donde vivíamos, la casa que Roberto me había dejado, valía algo. No mucho, pero algo. Un agente inmobiliario del barrio me había dejado su tarjeta meses atrás, diciéndome que si alguna vez quería vender, él conocía compradores. Durante semanas luché con la idea. Esa casa era lo único que me quedaba de Roberto. Cada rincón tenía un recuerdo. El patio donde Sebastián dio sus primeros pasos. La cocina donde Roberto me abrazaba por la espalda mientras yo preparaba la cena. La habitación donde habíamos sido felices. Pero Sebastián necesitaba un futuro. Sebastián necesitaba oportunidades que yo nunca tuve. Y si vender la casa significaba darle esas oportunidades, entonces eso era lo que haría. Llamé a la gente. La casa se vendió en 3 semanas. Recibí $120,000. Era más dinero del que había visto en toda mi vida junto.
Le dije a Sebastián que nos mudaríamos a un apartamento más pequeño, solo temporalmente, mientras él estudiaba. Encontré un lugar diminuto en un edificio viejo, un cuarto con baño y una cocineta. Era todo lo que necesitábamos. Bueno, era todo lo que yo necesitaba. Sebastián odiaba ese lugar desde el momento en que lo vio. ¿Vamos a vivir aquí? ¿En este lugar? Su tono estaba lleno de asco. Es temporal, mijo. Solo hasta que te gradúes. Entonces podremos buscar algo mejor. Él no respondió. Solo dejó caer su mochila en el piso y se fue. Esa noche no regresó hasta pasada la medianoche. Olía a cerveza y a perfume barato. No pregunté. Ya estaba aprendiendo que las preguntas solo generaban peleas. Los años de universidad fueron una tortura silenciosa. Yo trabajaba 6 días a la semana, a veces 7. Limpiaba oficinas, casas, edificios, cualquier cosa que me permitiera pagar la colegiatura de Sebastián. Él estudiaba, pero nunca con el agradecimiento que yo esperaba. Nunca con el reconocimiento de lo que costaba. Traía amigos al apartamento y yo veía cómo sus ojos recorrían el lugar con lástima. Veía cómo Sebastián se encogía de vergüenza. Escuchaba cómo mentía: estamos aquí temporalmente. Mi mamá vendió nuestra casa para invertir en un negocio. Mentiras sobre mentiras. Pero yo no lo corregía. Porque corregirlo significaba humillarlo, y yo jamás haría eso. Aunque él no tuviera problema en humillarme a mí. Fue en su 3er año de universidad cuando conoció a Naila. Ella estudiaba diseño de modas en una universidad privada, una de esas donde la colegiatura costaba más que todo lo que yo ganaba en un año. Era hija de un dueño de una cadena de restaurantes. Tenía el cabello perfectamente lacio, uñas siempre arregladas, ropa que gritaba dinero. Y desde el primer momento en que la vi, supe que me despreciaba. Sebastián la trajo a casa un domingo. Yo había limpiado el apartamento hasta que brillaba, había preparado comida con lo mejor que pude comprar. Mucho gusto, señora. Naila extendió su mano sin mirarme a los ojos, como si tocarme fuera un sacrificio. Durante toda la comida habló de su familia, de sus viajes, de la boutique de ropa que planeaba abrir algún día. Sebastián la miraba como si fuera un premio que había ganado. Como si ella fuera la prueba de que él había escapado de su origen. Yo era invisible en mi propia mesa. Después de ese día, Sebastián empezó a distanciarse aún más. Pasaba fines de semana enteros en casa de Naila. Cuando venía al apartamento, era solo para cambiarse de ropa o pedir dinero. Mamá, necesito $300 para un proyecto de la universidad. Mamá, necesito 200 para unos libros. Mamá, necesito 500 para una presentación. Yo le daba todo. Siempre le daba todo. Aunque eso significara que yo comiera solo arroz durante semanas. Aunque significara que mis zapatos tuvieran huecos y yo los rellenara con cartón. Aunque significara que no pudiera comprar las medicinas para mi dolor de espalda. Sebastián necesitaba parecer exitoso frente a Naila. Y yo, tonta de mí, pensaba que estaba invirtiendo en su felicidad. Se graduó con honores. Yo estuve en la ceremonia, sentada hasta atrás, con mi único vestido decente que había comprado en una tienda de segunda mano. Vi cómo Sebastián subía al escenario, cómo recibía su diploma, cómo la familia de Naila lo aplaudía desde las primeras filas. Ellos habían reservado asientos VIP. Yo ni siquiera sabía que existía esa opción. Después de la ceremonia hubo una cena. Una cena cara en un restaurante que yo nunca podría pagar. Sebastián se acercó a mí en el estacionamiento. Mamá, la cena es solo para familia cercana y los padres de Naila. Es algo formal. No te sentirías cómoda. Me estaba desinvitando. Mi propio hijo me estaba desinvitando de su celebración de graduación. Está bien, mijo. Entiendo. Ve y diviértete. Sonreí. Siempre sonreía. Aunque por dentro algo se rompía un poco más cada vez. Regresé sola al apartamento. Me senté en el borde de mi cama y miré la caja de zapatos donde guardaba lo que quedaba del dinero de la venta de la casa. Quedaban $82,000. Los había administrado cuidadosamente durante 4 años. Sebastián no sabía que existían. Él pensaba que yo solo trabajaba mes a mes, sobreviviendo a duras penas. Nunca le conté sobre el dinero porque tenía miedo de que lo desperdiciara.
Tenía miedo de que lo viera como algo que le pertenecía por derecho. Pero esa noche, sentada en la oscuridad, tomé una decisión. Sebastián necesitaba un futuro. Necesitaba un lugar donde vivir cuando se casara con Nayla, porque yo sabía que eso era inevitable. Necesitaba algo que lo hiciera sentir exitoso, algo que borrara la vergüenza de haber crecido pobre. Y yo, como siempre, iba a dárselo. A la mañana siguiente fui a una agencia inmobiliaria. Quiero comprar un apartamento para mi hijo. La agente me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa gastada, mis zapatos viejos. ¿Tiene presupuesto en mente? $80,000 de entrada. Puedo pagar el resto en mensualidades. Su expresión cambió inmediatamente. Por supuesto, señora. Déjeme mostrarle algunas opciones. Me llevó a ver 5 apartamentos. Todos eran bonitos, modernos, en edificios nuevos con seguridad y estacionamiento. Pero había uno que destacaba. Un apartamento en un 10º piso, con vista a la ciudad, 2 habitaciones, cocina abierta, baños relucientes. Costaba $200,000. Con su entrada de $80,000, las mensualidades serían de $1,200 durante 10 años. Era mucho dinero. Más de lo que ganaba en un mes. Pero podía hacerlo. Si trabajaba más, si aceptaba más casas, si sacrificaba un poco más. Solo un poco más. Lo compro, dije. La agente sonrió. Excelente elección. El proceso de compra tomó 3 semanas. 3 semanas durante las cuales no le dije nada a Sebastián. Quería que fuera una sorpresa. Quería ver su cara iluminarse de felicidad. Quería, por una vez en mi vida, ser la razón de su alegría y no de su vergüenza. Firmé todos los papeles yo sola. El apartamento quedó a mi nombre. La agente me sugirió ponerlo directamente a nombre de Sebastián, pero algo dentro de mí me detuvo. Una voz pequeña, casi inaudible, que decía, espera. Solo espera un poco más. Hasta que madure. Hasta que aprenda a valorar las cosas. Le hice caso a esa voz. Fue la única decisión inteligente que tomé en todo ese proceso. Cuando finalmente le di las llaves, su reacción no fue lo que esperaba. Estábamos en el apartamento diminuto donde vivíamos. Sebastián había venido a recoger algunas cosas. Acababa de conseguir su primer trabajo en una empresa de marketing. Ganaba bien, mucho mejor de lo que yo ganaría en toda mi vida. Mijo, tengo algo para ti. Saqué las llaves de mi bolsillo y las puse sobre la mesa. Él las miró sin entender. ¿Qué es esto? Es un apartamento. Lo compré para ti. Para cuando te cases con Nayla. Para que tengas un lugar digno donde empezar tu vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián tomó las llaves lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Compraste un apartamento? ¿Tú? Su tono no era de gratitud. Era de incredulidad. Casi de burla. Sí. Vendí la casa de tu papá hace años. Guardé el dinero. Este apartamento está pagado con ese dinero y con años de trabajo. Es tuyo. Esperaba un abrazo. Esperaba lágrimas de agradecimiento. Esperaba que finalmente, mi hijo me viera como algo más que una carga. Pero lo que recibí fue muy diferente. Sebastián exploró el apartamento ese mismo día. Nayla vino con él. Los escuché desde el pasillo, sus voces emocionadas recorriendo cada habitación. Es perfecto, Seb. Mira la vista. Mira la cocina. Podemos poner un comedor ahí. Podemos hacer que un diseñador venga a decorarlo. Esto es justo lo que necesitábamos. Ninguno de los dos mencionó mi nombre. Ninguno de los dos dijo gracias. Cuando salieron, Sebastián me miró con una expresión extraña. Gracias, mamá. Esto es inesperado. Y luego se fue. Esa fue toda la gratitud que recibí. 4 palabras. 40 años de sacrificio resumidos en 4 palabras vacías. Pero me dije a mí misma que estaba bien. Me convencí de que Sebastián solo necesitaba tiempo para procesar la magnitud del regalo. Que eventualmente entendería lo que significaba. Que eventualmente vendría a buscarme, me abrazaría, me diría que lo sentía por todos esos años de distancia. ¡Qué tonta fui! ¡Qué increíblemente tonta! Los meses pasaron.
Sebastián y Naila se mudaron al apartamento. Yo seguía viviendo en el cuarto diminuto, trabajando 6 días a la semana para pagar las mensualidades de $1,200. Porque sí, aunque el apartamento estaba a mi nombre, yo seguía pagándolo. Sebastián nunca ofreció ayudar. Nunca preguntó cómo lo había pagado o si necesitaba ayuda con las cuotas. Simplemente asumió que era suyo y ya. Se casaron 6 meses después. La boda fue en un salón elegante, con más de 200 invitados. Yo no ayudé a planearla. No me pidieron opinión sobre nada. Mi invitación llegó por correo, como si fuera una invitada más, no la madre del novio. El día de la boda me senté en una mesa al fondo, cerca de los baños. La mesa donde pusieron a los invitados de último minuto, a la gente que invitaron por compromiso. Lilia estaba conmigo. Ella había insistido en acompañarme, en comprarme un vestido para la ocasión. Margarita, no puedes ir con ese trapo viejo. Déjame ayudarte. Me llevó a una tienda y me compró un vestido color perla, sencillo pero elegante. Tú pagaste ese apartamento donde van a vivir. Lo mínimo es que te veas bien en su boda. Pero ni el vestido nuevo pudo ocultar lo que yo era, una intrusa en la vida de mi propio hijo. Durante toda la ceremonia, Sebastián no me miró ni una vez. Cuando llegó el momento de los agradecimientos, él y Naila subieron al escenario tomados de la mano. Queremos agradecer a nuestros padres por todo su apoyo. A los padres de Naila por su generosidad y amor. A mi madre, por estar aquí. Eso fue todo. Por estar aquí. Como si mi único logro fuera haber asistido. Naila dio un discurso largo sobre sus padres, sobre cómo la habían apoyado en cada sueño, sobre cómo le habían enseñado el valor del trabajo duro. ¡Qué ironía! Ella nunca había trabajado un día duro en su vida. Pero ahí estaba, hablando de valores mientras yo, que había trabajado hasta destruir mi cuerpo, era apenas una nota al pie. Después de la boda, los visité una vez. Solo una vez. Toqué la puerta del apartamento que yo había pagado y Naila abrió con una expresión de fastidio. «Ah, señora Margarita. Sebastián no está. ¿Necesita algo?» Hablaba como si yo fuera una vendedora ambulante. Solo quería ver cómo están. Ver si necesitan algo. Estamos bien. Sebastián llega tarde hoy. ¿Quiere dejarle algún mensaje? No me invitó a pasar. Me quedé en el pasillo, mirando por encima de su hombro el apartamento que había costado 40 años de mi vida. Habían puesto muebles caros, cuadros modernos, lámparas de diseñador. Todo se veía sacado de una revista. No, no hay mensaje. Solo díganle que pasé a saludar. Cerró la puerta antes de que terminara la frase. Fue entonces cuando conocí realmente a Joaquín. Mi nieto había nacido un año después de la boda, pero yo apenas lo veía. Sebastián y Naila inventaban excusas cada vez que yo preguntaba si podía visitarlo. Que estaba enfermo. Que estaba durmiendo. Que era mal momento. Pero cuando Joaquín cumplió 5 años, algo cambió. Sebastián me llamó un martes por la tarde. «Mamá, necesito que cuides a Joaquín este fin de semana. Naila y yo tenemos un viaje de trabajo». Fue la primera vez en años que me necesitaba para algo. «Por supuesto, mijo. Tráelo cuando quieras». Ese viernes llegó con un niño pequeño de ojos enormes y expresión seria. «Este es Joaquín. Pórtate bien con tu abuela. No le des problemas». Y se fue. Ni siquiera entró al apartamento. Dejó al niño en la puerta como si fuera un paquete. Los primeros minutos fueron incómodos. Joaquín me miraba con desconfianza, como si no supiera quién era yo. Y tenía razón en desconfiar. Yo era una extraña para él. Una extraña que supuestamente era su abuela. ¿Tienes hambre? Él negó con la cabeza. ¿Quieres ver televisión? Otro no. Me senté en el sofá, sin saber qué hacer, y entonces él habló. ¿Por qué mi papá dice que usted es pobre? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Porque no tengo mucho dinero, supongo. ¿Y por qué no tiene mucho dinero? Porque se lo di todo a tu papá. Joaquín frunció el ceño, procesando esa información con una seriedad impropia de un niño de 5 años. Eso no es justo. No, mijo, no lo es. Pero así son las cosas a veces. Durante ese fin de semana, Joaquín y yo conectamos de una manera que nunca conecté con Sebastián.
Él era curioso, inteligente, dulce. Me hacía preguntas sobre todo. Sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre por qué vivía en un lugar tan pequeño. Y yo le respondía con honestidad, porque mentirle a él se sentía como traicionarlo. Cuando Sebastián vino a recogerlo el domingo, Joaquín no quería irse. Quiero quedarme con la abuela. No seas ridículo. Vámonos. Pero a partir de ese día, algo cambió. Joaquín empezó a pedir verme. Empezó a llamarme por teléfono cuando Sebastián no estaba mirando. Empezó a escaparse del apartamento para visitarme. Y mientras crecía, mientras se convertía en un adolescente, él fue la única persona en esa familia que me trató como un ser humano. Él fue el único que vio mi sacrificio. El único que entendió. Y cuando tenía 16 años, cuando ya sabía leer y entender documentos, le mostré los papeles del apartamento. Le mostré los recibos de pago. Le mostré la verdad que Sebastián nunca quiso ver. Joaquín no dijo nada ese día. Solo me abrazó. Y ese abrazo valió más que 40 años de indiferencia. Los años siguientes fueron una repetición del mismo patrón doloroso. Yo seguía trabajando, seguía pagando las mensualidades del apartamento, seguía existiendo en los márgenes de la vida de Sebastián. Él había ascendido en su empresa, ganaba bien, conducía un auto nuevo cada 2 años. Naila se la pasaba en spas, en viajes, en restaurantes caros. Publicaban fotos en redes sociales de su vida perfecta, de su apartamento hermoso, de sus vacaciones en playas paradisíacas. Nunca mencionaban quién había pagado ese apartamento. Nunca mencionaban que yo seguía pagando las cuotas mes tras mes. Para el mundo, ellos eran una pareja exitosa que había logrado todo por su propio esfuerzo. Y yo era la madre invisible que limpiaba casas para sobrevivir. Joaquín era mi único consuelo. Venía a visitarme cada semana, a veces 2 veces por semana. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los problemas que tenía con sus padres. Porque sí, tenía muchos problemas con ellos. Sebastián era un padre ausente, siempre trabajando o viajando. Naila era peor. Ella trataba a Joaquín como un accesorio, algo que lucir en fotos pero que no requería atención real. El niño crecía solo, criado más por niñeras y empleadas domésticas que por sus propios padres. Abuela, ¿por qué mi papá nunca está en casa? Porque trabaja mucho, mijo. Pero trabaja para darte una buena vida. Joaquín me miró con esos ojos sabios que tenía, esos ojos que veían más de lo que un niño debería ver. No quiero cosas. Quiero que me vea. Quiero que hable conmigo. Quiero que sea mi papá, no un extraño que duerme en mi casa. No supe qué responderle. Porque tenía razón. Sebastián se había convertido en la misma clase de padre que él había jurado nunca ser. Cuando Joaquín cumplió 15 años, las cosas empeoraron. Naila decidió que era momento de abrir su boutique de ropa. Había estado hablando de eso durante años, planeando, soñando, diseñando en su cabeza el negocio perfecto. Sebastián la apoyaba completamente. Gastaron miles de dólares en consultores, en diseñadores de interiores, en inventario inicial. Yo veía cómo el dinero fluía como agua en ese proyecto, mientras yo seguía viviendo con lo mínimo, todavía pagando ese apartamento que ellos consideraban suyo. Un día, Joaquín llegó a mi casa con una expresión preocupada. Abuela, necesito decirle algo. Mi mamá está planeando algo. ¿Qué cosa, mijo? Escuché una conversación entre ella y mi papá. Están hablando de usar el apartamento como garantía para un préstamo. Dicen que necesitan más dinero para la boutique. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Usar el apartamento como garantía? Pero el apartamento está a mi nombre. Ellos no pueden hacer eso. Lo sé, abuela. Por eso estoy preocupado. Creo que mi papá va a pedirle que lo transfiera a su nombre. Y creo que van a presionarla diciéndole que es lo justo después de tanto tiempo. Joaquín me conocía demasiado bien. Sabía que yo era incapaz de negarle algo a Sebastián. Sabía que si mi hijo venía a pedirme ese favor, yo probablemente diría que sí. Abuela, por favor, no lo haga. Ese apartamento es lo único que tiene. Si lo pone a nombre de mi papá, usted no va a tener nada. Y si ellos usan el apartamento como garantía y el negocio falla, lo va a perder todo. Tiene razón, mijo. Tienes toda la razón.
Pero la verdad era que yo no sabía si tendría la fuerza para negarme cuando llegara el momento. El momento llegó 2 semanas después. Sebastián apareció en mi apartamento un sábado por la tarde. Venía solo, sin Naila, lo cual era raro. Llevaba años sin venir a visitarme solo. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Adelante. Mijo. ¿Quieres café? No, gracias. Esto no tomará mucho tiempo. Se sentó en el borde del sofá, como si el lugar le diera asco, como si tuviera miedo de ensuciarse. Verás, Naila y yo hemos estado pensando. El apartamento ha estado a tu nombre todos estos años, pero nosotros somos quienes vivimos ahí. Nosotros somos quienes lo hemos mantenido, quienes hemos pagado los servicios, quienes lo hemos convertido en un hogar. Cada palabra era una mentira. Ellos no habían pagado ni un centavo de ese apartamento. Yo seguía pagando las cuotas mensuales. Ellos solo pagaban luz, agua y gas. Pero no lo interrumpí. Lo dejé continuar con su discurso ensayado. Creemos que es momento de que el apartamento esté oficialmente a nuestro nombre. Es lo lógico, ¿no? Ya llevamos años viviendo ahí. Ya formamos una familia ahí. Y francamente, mamá, tener la propiedad a tu nombre nos está causando problemas. ¿Qué clase de problemas? Problemas financieros. Queremos hacer algunas inversiones y necesitamos usar el apartamento como garantía. Pero no podemos hacer eso si está a tu nombre. Ahí estaba. Exactamente lo que Joaquín había predicho. Querían el apartamento para arriesgarlo en el negocio de Naila. Querían apostar con 40 años de mi vida como si fueran fichas de casino. Entiendo, dije lentamente. ¿Y qué pasa si la inversión no sale bien? ¿Qué pasa si pierden el apartamento? Sebastián se rió. Una risa condescendiente que me hizo sentir estúpida. Eso no va a pasar, mamá. Naila sabe lo que hace. Su boutique va a ser un éxito. Pero necesitamos este préstamo para hacerlo realidad. ¿Me estás diciendo que no confías en nosotros? Era una manipulación clásica. Convertir mi preocupación legítima en una falta de fe. Hacerme sentir culpable por tener dudas razonables. Y casi funcionó. Casi caí en la trampa de toda la vida de querer complacerlo, de querer ser la madre que él necesitaba que fuera. Pero entonces pensé en Joaquín. Pensé en sus palabras. Ese apartamento es lo único que tiene. Y por primera vez en 40 años, puse mis necesidades por encima de las de Sebastián. Necesito tiempo para pensarlo, mijo. Es una decisión grande. Quiero revisar algunos documentos primero. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Tiempo para pensarlo? Mamá, no hay nada que pensar. Ese apartamento debió estar a mi nombre desde el principio. Tú misma dijiste que lo compraste para mí. Entonces dámelo oficialmente. No es tan simple, Sebastián. Hay implicaciones legales, implicaciones financieras. Solo necesito unos días para consultarlo con alguien. Se puso de pie bruscamente. ¿Consultarlo con quién? ¿Con quién vas a consultar tú que apenas terminó la primaria? ¿Con tus amigas empleadas domésticas? El veneno en su voz me dolió más que cualquier golpe físico. Pero no retrocedí. Con un abogado, Sebastián. Voy a consultar con un abogado. Se quedó en shock. Nunca me había visto desafiarlo. Nunca me había visto poner límites. Durante 40 años yo había sido la madre sumisa, la que decía sí a todo, la que se sacrificaba sin quejarse. Esta versión de mí, esta Margarita que exigía tiempo y asesoría legal, era una desconocida para él. «Estás loca», dijo finalmente. «Completamente loca. Voy a hablar con Naila sobre esto. Ella va a estar muy decepcionada de ti». Y se fue, dejando la puerta abierta, como si cerrarla fuera más esfuerzo del que yo merecía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si había hecho lo correcto. Preguntándome si estaba siendo egoísta, si estaba siendo injusta. Pero entonces recordé las palabras de Lilia, dichas años atrás cuando le conté que había comprado el apartamento. «Margarita, ese hijo tuyo te va a exprimir hasta que no quede nada. Y cuando no quede nada, te va a botar como se bota un limón exprimido. Cuídate a ti misma, porque nadie más lo va a hacer». Tenía razón. Siempre tuvo razón. Al día siguiente llamé a Víctor, mi hermano.
Hacía años que no hablábamos realmente, solo saludos superficiales en Navidad y cumpleaños. Pero necesitaba ayuda, y él era la única familia que podría entenderme. Víctor, necesito hablar contigo. Es sobre Sebastián y el apartamento. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente habló. Ya era hora de que me llamaras, Margarita. He estado esperando esta conversación durante años. Ven a mi casa mañana. Tenemos mucho de qué hablar. La conversación con Víctor fue reveladora. Él sabía más de lo que yo pensaba. Margarita, he visto cómo Sebastián te trata. He visto cómo te ignora, cómo se avergüenza de ti. He querido decirte algo durante años, pero sabía que no me ibas a escuchar mientras siguieras ciega de amor maternal. ¿Ese apartamento que compraste, está a tu nombre todavía? Sí. Gracias a Dios. Escúchame bien. No transfieras nada. No firmes nada. Sebastián no merece ese apartamento. No merece tu sacrificio. Y si lo pones a su nombre, lo vas a perder. Lo vas a perder todo. Víctor me ayudó a contactar a un abogado de confianza. Un hombre serio llamado Mario que revisó todos mis documentos, todos los recibos de pago, todo el historial del apartamento. Señora Margarita, legalmente este apartamento es completamente suyo. Su hijo no tiene ningún derecho sobre él a menos que usted decida transferirlo. Y francamente, basándome en lo que me cuenta, le aconsejo firmemente que no lo haga. El apartamento es su seguridad, su futuro. No lo regale. Durante las siguientes semanas, Sebastián me llamó varias veces. Cada llamada era más insistente que la anterior. Cada conversación terminaba con él perdiendo la paciencia, alzándome la voz, tratándome como si yo fuera una niña tonta que no entendía lo que era mejor para la familia. Mamá, esto es ridículo. ¿Para qué quieres tú ese apartamento a tu nombre? Tú ni siquiera vives ahí. Nosotros somos quienes lo necesitamos. Nosotros somos quienes tenemos planes, sueños, futuro. Tú solo estás estorbando. Sus palabras eran cuchillos, pero esta vez no me desangraban. Esta vez yo tenía algo que nunca había tenido antes. Claridad. Claridad sobre quién era mi hijo realmente. Claridad sobre lo que nuestro vínculo significaba para él. Nada. Yo no significaba nada para Sebastián excepto una fuente de recursos que él sentía que tenía derecho a explotar. Naila también intentó su propio acercamiento. Me invitó a tomar café, algo que nunca había hecho antes. Nos sentamos en una cafetería elegante donde una taza de café costaba más de lo que yo ganaba en 3 horas de trabajo. Ella pidió un latte con leche de almendras y algún jarabe especial. Yo pedí café negro. Suegra, necesitamos hablar de mujer a mujer. Sebastián está muy estresado por esta situación del apartamento. No entiende por qué usted está siendo tan difícil. Yo tampoco lo entiendo, honestamente. Usted misma dijo que compró ese lugar para él. ¿Por qué ahora se niega a cumplir su palabra? Su tono era dulce, pero había acero debajo de la miel. Ella era buena manipulando, eso tenía que admitirlo. No me estoy negando a nada, Naila. Solo estoy siendo cautelosa. Un apartamento es un bien importante. No es algo que se transfiera sin pensarlo bien. Ella se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectamente pintadas de color coral tamborileando sobre la mesa. Mire, seamos honestas. Usted vive en ese cuartucho horrible. Trabaja limpiando casas a su edad. No tiene ahorros, no tiene pensión, no tiene nada. Ese apartamento podría ser su seguridad, lo entiendo. Pero piense en Joaquín. Piense en su nieto. Si nuestra boutique tiene éxito, y lo tendrá, Joaquín va a tener un futuro asegurado. Va a poder ir a la mejor universidad. Va a tener oportunidades que ni usted ni Sebastián tuvieron. ¿No quiere eso para él? Estaba usando a Joaquín como arma. Estaba usando a mi propio nieto para manipularme. Y lo peor era que ella ni siquiera se preocupaba realmente por Joaquín. Yo lo sabía. Joaquín lo sabía. Todos sabían que Naila solo se preocupaba por Naila. Joaquín ya tiene todo lo que necesita, respondí firmemente. Tiene una abuela que lo ama. Eso es más de lo que el dinero puede comprar. Naila se echó hacia atrás, su máscara de dulzura desvaneciéndose. Ay, por favor. No me venga con esos discursos sentimentales baratos.
La realidad es que usted está siendo egoísta. Está aferrándose a algo que ni siquiera usa porque tiene miedo de quedarse sin nada. Pero, ¿sabe qué? Ese miedo es exactamente lo que la va a dejar sola. Sebastián está harto. Joaquín va a crecer y se va a dar cuenta de que su abuela le negó un futuro mejor por puro egoísmo. Y cuando eso pase, nadie va a estar ahí para usted. Me puse de pie. Esta conversación terminó. Gracias por el café, Naila. Y salí de esa cafetería con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba de ira y de miedo. Miedo porque parte de lo que dijo podría ser cierto. Miedo porque tal vez, al protegerme a mí misma, estaba perdiendo a mi familia para siempre. Pero Joaquín me demostró que estaba equivocada. Esa misma noche apareció en mi puerta con una mochila. Abuela, ¿puedo quedarme aquí esta noche? Por supuesto, mijo. ¿Pasó algo? Tuve una pelea con mi mamá. Le dije que dejara de presionarla con lo del apartamento. Le dije que era su apartamento, que usted lo pagó, que ellos no tenían derecho. Se enojó muchísimo. Me dijo que yo estaba envenenado por usted, que no entendía cómo funciona el mundo real. Le dije que el mundo real era que ella era una aprovechada. No debiste hacer eso, Joaquín. Ahora vas a tener problemas. Me miró con una determinación que me recordó a Roberto. Yo era un niño cuando empecé a visitarla, abuela. Pero ya no soy un niño. Tengo 16 años. Sé lo que veo. Sé cómo la tratan. Y no voy a quedarme callado mientras ellos la destruyen. Esa noche, mientras Joaquín dormía en mi sofá-cama, tomé una decisión. Llamé a Mario, el abogado. Quiero asegurarme de que el apartamento esté completamente protegido. Quiero saber qué opciones tengo. Mario me explicó todo detalladamente. Señora Margarita, mientras el apartamento esté a su nombre, nadie puede usarlo como garantía sin su consentimiento. Si su hijo intenta hacerlo de alguna manera, estaría cometiendo fraude. Pero necesito advertirle algo. He visto casos así antes. Familias que falsifican firmas, que presentan documentos fraudulentos. Necesita estar alerta. Necesita revisar su crédito regularmente. Y si ve cualquier movimiento extraño, tiene que reportarlo inmediatamente. Sus palabras me aterraron. ¿Mi propio hijo sería capaz de algo así? ¿Sebastián falsificaría mi firma para robarme el apartamento? Hace un año hubiera dicho que no. Pero ahora, después de todo lo que había visto, después de toda la frialdad y el desprecio, ya no estaba segura de nada. Pasaron 2 meses de silencio tenso. Sebastián dejó de llamarme. Naila dejó de fingir amabilidad. Yo solo veía a Joaquín, quien venía a visitarme cada vez con más frecuencia, a veces quedándose días enteros cuando las peleas en su casa se volvían insoportables. Él me contaba cosas que me rompían el corazón. Me contaba cómo Naila y Sebastián peleaban constantemente sobre dinero, sobre el negocio, sobre mí. Me contaba cómo Naila había empezado a buscar otras formas de conseguir financiamiento para su boutique. Me contaba cómo su padre llegaba borracho a casa algunas noches, frustrado por la presión. Abuela, creo que están por hacer algo malo. ¿Qué quieres decir, mijo? Escuché a mi mamá hablando por teléfono con alguien. Decía algo sobre conseguir los documentos de todas formas y ella ni siquiera se va a dar cuenta hasta que sea tarde. Creo que van a intentar falsificar su firma. Le creí. Por supuesto que le creí. Y esa misma noche llamé a Mario otra vez. El abogado actuó rápido. Puso alertas en todos los registros públicos relacionados con el apartamento. Cualquier intento de transferencia, cualquier documento presentado, él sería notificado inmediatamente. También me ayudó a redactar un documento legal dejando claro que yo no había autorizado ninguna transacción relacionada con la propiedad y que cualquier firma que apareciera en documentos futuros debía ser verificada en persona conmigo. Señora Margarita, esto es lo mejor que podemos hacer preventivamente. Pero necesito que entienda algo. Si su hijo realmente intenta cometer fraude, tendrá que estar dispuesta a denunciarlo. Tendrá que estar dispuesta a enfrentarlo legalmente. ¿Podrá hacer eso? Miré las manos de Mario, manos suaves de hombre que trabajaba con papeles, no con cloro y escobas. Luego miré mis propias manos, destruidas por 40 años de trabajo duro. Sí, dije, podré hacerlo. Y entonces sucedió exactamente lo que Joaquín había advertido. 3 semanas después, Mario me llamó con urgencia.
Señora Margarita, necesita venir a mi oficina ahora mismo. Se presentaron documentos en el registro público intentando transferir su apartamento al nombre de su hijo. Usaron su firma. Es claramente una falsificación, pero necesitamos actuar inmediatamente para detener el proceso. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Mi propio hijo. Mi propio hijo había falsificado mi firma para robarme. Para robarme lo único que yo tenía después de darle todo. Víctor me acompañó a la oficina del abogado. Cuando vio los documentos, cuando vio la firma falsificada que ni siquiera se parecía a la mía, su rostro se puso rojo de furia. Margarita, esto es un delito. Esto es fraude. Tienes que denunciarlo. No puedes dejar que se salga con la suya. Lo sé. Víctor. Lo sé. Mario presentó una denuncia formal. Presentó toda la evidencia de la falsificación. Solicitó una orden judicial para detener cualquier transferencia. Y entonces investigó más profundo. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginábamos. Sebastián no solo había intentado transferir el apartamento. Había usado documentos falsificados para presentar el apartamento como garantía de un préstamo de $200,000. El banco, creyendo que los documentos eran legítimos, había aprobado el préstamo. El dinero ya estaba en las cuentas de Sebastián y Naila. Ya lo habían usado para la boutique. El local estaba rentado, el inventario comprado, la inauguración planeada. Todo construido sobre una mentira. Todo construido sobre un crimen. Señora Margarita, esto es muy serio. Su hijo podría ir a prisión por esto. El banco va a querer recuperar su dinero inmediatamente. Y cuando descubran el fraude, van a cancelar todo. La boutique no podrá abrir. Su hijo va a perder todo. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto? Pensé en 40 años de sacrificio. Pensé en rodillas destruidas, manos deformadas, espalda rota. Pensé en la casa de Roberto vendida. Pensé en noches sin comer para que Sebastián pudiera comer. Pensé en cada humillación, cada desprecio, cada momento en que fui tratada como basura por el hijo que yo adoraba. Y pensé en Joaquín, mi nieto, el único que me había visto como un ser humano. Sí, dije con voz firme. Estoy segura. Que enfrente las consecuencias de lo que hizo. La maquinaria legal se puso en marcha con una velocidad que me sorprendió. Mario presentó todos los documentos necesarios ante las autoridades correspondientes. El banco fue notificado del fraude. Los registros públicos fueron corregidos. Y se emitió una orden judicial congelando todas las cuentas bancarias relacionadas con el préstamo fraudulento. Todo esto sucedió en cuestión de 48 horas. 48 horas durante las cuales Sebastián y Naila no tenían idea de la tormenta que estaba a punto de caerles encima. Ellos seguían adelante con sus planes, ajenos a la realidad que los esperaba. La inauguración de la boutique estaba programada para el sábado siguiente. Habían enviado invitaciones elegantes a más de 100 personas. Habían contratado catering, música en vivo, un fotógrafo profesional. Habían transformado el local en algo sacado de una revista de moda, con espejos enormes, luces perfectas, exhibidores minimalistas. Todo pagado con dinero robado. Todo construido sobre mi espalda rota. Joaquín me mantenía informada de cada detalle. Abuela, mi mamá está eufórica. No habla de otra cosa que no sea la inauguración. Invitó a influencers, a gente importante de la industria de la moda. Dice que este es el comienzo de su imperio. Mi papá está nervioso, creo que sabe que hicieron algo malo, pero está demasiado metido para retroceder ahora. ¿Le dijiste algo, mijo? ¿Saben que descubrimos el fraude? No. Abuela. Como usted me pidió, no he dicho nada. Pero es difícil. Es muy difícil mirarlos a la cara sabiendo lo que hicieron. Sabiendo que intentaron robarle. Lo sé, Joaquín. Pero es importante que no sepan nada hasta el momento correcto. La justicia tiene que llegar cuando menos la esperen. Cuando más les duela. Cuando estén en su momento de mayor orgullo. Solo así entenderán la magnitud de lo que hicieron. Joaquín asintió, entendiendo la lección sin que yo tuviera que explicarla más. El miércoles antes de la inauguración, recibí una llamada que no esperaba. Era Sebastián. Su voz sonaba extrañamente amable, casi dulce.
Una voz que no escuchaba desde que era niño. Mamá, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros. Pero quiero que sepas que te amo. Eres mi madre y siempre lo serás. Y por eso quiero invitarte personalmente a la inauguración de la boutique de Naila este sábado. Sería muy importante para nosotros, para toda la familia, que estuvieras ahí. El cinismo de sus palabras casi me hizo reír. Ahora que creía que había ganado, ahora que pensaba que había conseguido robarme el apartamento sin consecuencias, ahora sí me quería ahí. Ahora sí era importante. Ahora sí yo era parte de la familia. ¿De verdad quieres que vaya, Sebastián? Después de todo lo que ha pasado, ¿de verdad quieres que esté ahí? Claro que sí, mamá. Sé que no te hemos tratado como deberías. Sé que Naila puede ser difícil a veces. Pero este es un nuevo comienzo para nosotros. Un nuevo capítulo. Y queremos que seas parte de él. Por favor, ven. Significa mucho para mí. Las palabras eran bonitas, pero yo sabía la verdad. Él me quería ahí para completar la imagen de familia perfecta, para mostrarme como la madre orgullosa que apoyaba el éxito de su hijo, para usarme una vez más como decoración en su vida falsa. Estaré ahí, le dije. No me lo perdería por nada del mundo. Excelente. Mamá, la inauguración es a las 6 de la tarde. Te mando la dirección. Y mamá, gracias. Gracias por entender. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y determinación. Tristeza por el hijo que pude haber tenido y nunca tuve. Determinación por hacer lo que debía hacerse. Los días siguientes los pasé en una calma extraña. Era como estar en el ojo de un huracán, sabiendo que el caos estaba por venir, pero disfrutando de la quietud momentánea. Víctor venía a visitarme todos los días. Margarita, ¿estás segura de esto? Una vez que pase, no hay vuelta atrás. Sebastián va a odiarte. Naila va a odiarte. Probablemente nunca te perdonen. Lo sé, Víctor. Pero no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo la víctima silenciosa que se deja pisotear. Por primera vez en mi vida, voy a pararme firme. Voy a defenderme. Aunque eso signifique perder a mi hijo. Mi hermano me abrazó. Ese abrazo significó más para mí que cualquier cosa que Sebastián hubiera hecho en 40 años. Siempre supe que eras más fuerte de lo que parecías. Solo estabas esperando el momento correcto para demostrarlo. Lilia también vino a verme. Trajo vino, queso, galletas. Hicimos un pequeño brindis en mi apartamento diminuto. Por Margarita, dijo levantando su copa. La mujer que finalmente aprendió a decir no. Bebimos y reímos, y por primera vez en décadas me sentí ligera. Me sentí libre. Aún no había pasado nada, pero ya había tomado la decisión. Ya había elegido mi dignidad sobre el amor tóxico de un hijo que nunca me valoró. Lilia me miró con ojos brillantes. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no lo estás haciendo por venganza. Lo estás haciendo por justicia. Por supervivencia. Por respeto propio. Eso es lo que lo hace correcto. Ojalá yo hubiera tenido tu valor cuando mi familia me trataba como basura. Nunca es tarde, Lilia. Nunca es tarde para elegirse a una misma. El viernes, Mario me llamó para confirmar los últimos detalles. Mañana a las 5 de la tarde, una hora antes de la inauguración, el banco va a enviar representantes al local de la boutique. Van a notificar a su hijo sobre la cancelación del préstamo y van a exigir devolución inmediata de los fondos. Como eso es imposible ya que gastaron todo el dinero, van a iniciar procedimientos de embargo. Simultáneamente, oficiales de justicia van a notificar sobre la denuncia de fraude. Todo va a pasar justo antes de que lleguen los invitados. Va a ser público, señora Margarita. Va a ser humillante para ellos. ¿Está preparada para eso? He estado preparándome para esto durante 40 años, Mario. Sin saberlo, pero me he estado preparando. Haga lo que tenga que hacer. El abogado hizo una pausa. Una última cosa. ¿Va a asistir a la inauguración como su hijo le pidió? Voy a estar ahí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que ya no pueden pisotearme. Quiero que sepan que fui yo quien detuvo todo esto.
Quiero mi momento de verdad. El sábado amaneció con un cielo despejado. Me desperté temprano, a pesar de que había dormido poco. Me duché, me arreglé el cabello, me puse el vestido color perla que Lilia me había comprado para la boda de Sebastián. Me maquillé ligeramente, algo que rara vez hacía. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente. Ya no la empleada doméstica encorvada y cansada. Vi a alguien con dignidad. Alguien con poder. Alguien que estaba a punto de reclamar lo que era suyo. Víctor pasó a recogerme a las 4 de la tarde. Lilia vino con él. Los tres íbamos juntos. Mario también vendría, aunque llegaría directo al local. Este es tu día, Margarita, dijo Víctor mientras conducía. Hoy recuperas tu vida. Hoy dejas de ser invisible. Llegamos al local de la boutique a las 5:30. Desde afuera se veía impresionante. Luces elegantes, un letrero moderno que decía Naila en letras doradas, maniquíes en el aparador con ropa que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Había globos blancos y dorados atados afuera. Una alfombra color champaña extendida desde la puerta hasta la calle. Todo era perfecto. Todo era una mentira hermosa. Nos quedamos en el auto, estacionados al otro lado de la calle, observando. A las 5:45 llegó un auto negro. 2 hombres de traje bajaron. Uno llevaba un portafolio. El banco, susurró Víctor. 3 minutos después llegó otro auto. Este era blanco con insignias oficiales. 2 oficiales de justicia. Los vi entrar al local. Desde donde estábamos podíamos ver a través de las ventanas. Vimos como Sebastián y Naila, que estaban arreglando los últimos detalles, se voltearon sorprendidos. Vimos cómo sus expresiones cambiaban de confusión a preocupación. Vimos el momento exacto en que les entregaron los documentos. Naila llevó una mano a su boca. Sebastián se puso pálido. Empezaron a discutir con los hombres, gestos desesperados, voces que no podíamos escuchar pero que imaginábamos llenas de pánico. Los empleados del banco y los oficiales permanecieron firmes, profesionales, implacables. Uno de los oficiales empezó a poner sellos en diferentes partes del local. Sellos de embargo. Sellos que decían que nada de eso les pertenecía ya. Que todo estaba siendo confiscado. Vi cómo Naila empezó a llorar. Vi cómo Sebastián intentaba llamar a alguien por teléfono, sus manos temblando. Vi el momento en que su mundo perfecto, construido sobre fraude y mentiras, comenzó a desmoronarse. Es hora, dije. Vamos. Los tres bajamos del auto y cruzamos la calle. Caminé con la cabeza en alto, flanqueada por mi hermano y mi mejor amiga. Caminé sobre esa alfombra color champañe, como si fuera una reina reclamando su trono. Y cuando entré por esa puerta, cuando Sebastián levantó la vista y me vio ahí, cuando nuestros ojos se encontraron, supe que él finalmente entendió. Finalmente entendió que yo ya no era la madre sumisa que podía explotar sin consecuencias. Que yo era la dueña de mi propia vida. Y que la justicia, aunque tardía, siempre llega. Mamá, la voz de Sebastián salió como un susurro estrangulado. ¿Qué estás haciendo aquí? Caminé hacia él lentamente, sintiendo cada paso como una victoria. Detrás de mí, Víctor y Lilia se quedaron cerca de la entrada, dándome espacio pero dejándome saber que estaban ahí. Mario apareció desde un rincón del local donde había estado observando todo el proceso. Me invitaste, Sebastián. Dijiste que querías que estuviera aquí, que era importante para ti. Así que vine. No me lo perdería por nada del mundo. Naila se limpió las lágrimas del rostro, su maquillaje perfecto ahora corrido en líneas negras por sus mejillas. Usted hizo esto. Usted nos denunció. Su voz temblaba entre la furia y la incredulidad. No podía procesar que la pequeña empleada doméstica invisible hubiera sido capaz de destruir sus sueños. Yo no hice nada, Naila. Ustedes lo hicieron todo. Yo solo me defendí. Ustedes falsificaron mi firma. Ustedes cometieron fraude. Ustedes robaron. Yo simplemente me negué a ser la víctima silenciosa que ustedes esperaban que fuera. Sebastián dio un paso hacia mí, sus manos extendidas en un gesto que podría haber sido súplica o amenaza. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. No tiene que llegar tan lejos. Puedo devolver el dinero. Puedo. Ya llegó tan lejos.
Sebastián. Llegó tan lejos el día que decidiste que mi firma no importaba. El día que decidiste que robarme era más fácil que pedirme ayuda. El día que decidiste construir tu éxito sobre mi destrucción. Uno de los oficiales se acercó. Señora, ¿es usted Margarita Hernández, la propietaria legal del apartamento en cuestión? Sí, soy yo. ¿Confirma que nunca autorizó el uso de dicha propiedad como garantía para ningún préstamo? Lo confirmo. Esa firma no es mía. Nunca di mi consentimiento. El oficial se volvió hacia Sebastián. Señor, queda formalmente notificado de que se ha iniciado una investigación por falsificación de documentos y fraude bancario. Tendrá que presentarse ante las autoridades el lunes a primera hora. Todo lo adquirido con el préstamo fraudulento está siendo embargado efectivamente en este momento. Esto incluye el inventario de esta tienda, los muebles, el equipo y cualquier otro bien adquirido con esos fondos. ¿Entiende las consecuencias? Sebastián solo podía mirarme con una expresión que nunca le había visto. Era odio puro, mezclado con incredulidad. ¿Cómo pudiste? Susurró. Soy tu hijo. Te di un nieto. Te incluí en mi vida. ¿Y así me pagas? Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga que salió desde lo más profundo de mi ser. ¿Qué me incluiste en tu vida? Me excluiste en cada oportunidad. Me escondiste como si fuera tu vergüenza. Me usaste como tu banco personal. Me robaste. Y ahora, cuando finalmente me defiendo, ¿tú eres la víctima? Naila intervino, su voz subiendo de volumen. Todo esto es por ese maldito apartamento. Un apartamento que ni siquiera usa. Un apartamento que nosotros convertimos en un hogar. Nosotros le dimos valor. Nosotros merecíamos quedárnoslo. Usted no merece nada. Ustedes no merecen nada, corregí. Porque el mérito no se mide en decoración cara o en fotos perfectas para redes sociales. Se mide en trabajo honesto, en sacrificio real, en integridad. 3 cosas que ustedes nunca tuvieron. Ese apartamento lo pagué con 40 años de rodillas destruidas limpiando pisos. Lo pagué con manos agrietadas y espalda rota. Lo pagué vendiendo la única cosa que me quedaba de mi esposo muerto. Y ustedes creyeron que podían simplemente tomármelo. Que yo nunca reaccionaría. Que yo siempre sería la idiota sumisa que se deja pisotear. En ese momento empezaron a llegar los primeros invitados. Personas elegantes con ropa de diseñador, algunos cargando regalos envueltos en papel brillante. Se detuvieron en la entrada, confundidos por la escena que encontraron. Los oficiales de justicia con sus uniformes. Los sellos de embargo en las paredes. Naila llorando con el maquillaje corrido. Sebastián paralizado en medio del local. Y yo, la vieja empleada doméstica, parada en el centro de todo con la cabeza en alto. Una mujer que parecía una influencer se acercó titubeante. ¿Naila? ¿Qué está pasando? ¿La inauguración sigue en pie? No hay inauguración, respondí antes de que Naila pudiera hablar. La tienda está siendo embargada por fraude bancario. Les sugiero que se retiren. Pueden leer sobre esto en las noticias la próxima semana. La mujer retrocedió como si la hubiera abofeteado. Otros invitados que habían escuchado empezaron a susurrar, a sacar sus teléfonos. Algunos tomaban fotos. Otros enviaban mensajes. La humillación pública que Sebastián y Naila tanto temían estaba desarrollándose frente a sus ojos. Joaquín llegó en ese momento. Venía corriendo, su mochila rebotando en su espalda. Cuando me vio, cuando vio la escena completa, se detuvo jadeando. Abuela, lo hiciste. Realmente lo hiciste. Me acerqué a él y lo abracé. Por supuesto que lo hice, mijo. Te dije que ya no iba a dejar que me pisotearan. Joaquín se volvió hacia sus padres. Papá, mamá, esto es culpa de ustedes. Solo de ustedes. La abuela les dio todo. Todo. Y ustedes solo tomaron y tomaron hasta que no quedó nada que tomar. Intentaron robarle lo único que tenía. ¿Qué esperaban que pasara? Sebastián señaló a su hijo con un dedo tembloroso. Tú le contaste todo. Tú la ayudaste a destruirnos. Yo te di un techo, comida, educación, y así me traicionas. Joaquín no retrocedió. Se plantó firme. No, papá. Tú te traicionaste a ti mismo.
Yo solo le dije la verdad a alguien que merecía saberla. La abuela es la única persona en esta familia que realmente me quiere. La única que me ve. Ustedes solo me usan para las fotos. Naila gritó, perdiendo completamente el control. Malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. De todas las oportunidades que te hemos dado. No hicieron nada, respondió Joaquín con una calma que me sorprendió. Fue la abuela quien me cuidaba cuando ustedes viajaban. Fue la abuela quien me escuchaba cuando tenía problemas. Fue la abuela quien me hacía sentir que importaba. Ustedes solo estaban ahí para las apariencias. Y ahora que las apariencias se derrumbaron, ¿qué les queda? Los invitados seguían llegando y retirándose al ver la escena. Algunos se quedaban en la entrada mirando el espectáculo como si fuera un programa de televisión. El fotógrafo contratado para el evento tomaba fotos compulsivamente, documentando la destrucción en lugar de la celebración. Los músicos llegaron con sus instrumentos y se fueron al ver que no había celebración que amenizar. El catering intentó entrar con bandejas de comida cara y los despacharon de vuelta. Mario se acercó a mí. Señora Margarita, los oficiales terminaron su trabajo. El local está oficialmente embargado. Su hijo y su nuera tienen que desalojar las instalaciones ahora. Ya no tienen derecho a estar aquí. ¿Quiere quedarse a observar o prefiere irse? Quiero irme, respondí. Ya vi lo que necesitaba ver. Me volteé para marcharme, pero Sebastián me agarró del brazo. Su agarre era desesperado, doloroso. Mamá, por favor. No puedes irte así. Tenemos que hablar. Tenemos que solucionar esto. Puedo arreglar las cosas si me das una oportunidad. Puedo. Me liberé de su agarre con un tirón seco. No hay nada que arreglar, Sebastián. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Y no me vuelvas a tocar. Ya no tienes derecho a tocarme. Ya no tienes derecho a nada de mí. Víctor se acercó, poniéndose entre Sebastián y yo. Ya escuchaste a tu madre. Se acabó. Déjala ir. Sebastián miró a su tío con ojos inyectados de odio. Tú la envenenaste contra mí. Tú la convenciste de hacer esto. No, Sebastián. Yo solo le di el apoyo que tú nunca le diste. Le di el respeto que tú nunca le mostraste. Le recordé que ella tiene valor más allá de lo que puede darte. Eso es todo. Lilia me tomó del otro brazo suavemente. Vamos, Margarita. Aquí ya no hay nada para ti. Los tres salimos del local, dejando atrás el caos que Sebastián y Naila habían creado. Joaquín vino con nosotros. Abuela, ¿puedo ir contigo? No quiero estar con ellos ahora. Puedes venir conmigo siempre que quieras. Mijo. Mi puerta siempre está abierta para ti. Caminamos hacia el auto mientras los murmullos de los invitados restantes nos seguían. Escuché fragmentos de conversaciones. Escuché cómo la historia se retorcía y cambiaba en tiempo real. Algunos culpaban a Sebastián. Otros me culpaban a mí. Algunos simplemente disfrutaban del drama. Pero ya no me importaba lo que pensara la gente. Por primera vez en 40 años, solo me importaba lo que yo pensaba de mí misma. Y por primera vez en 40 años, me gustaba lo que veía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una libertad que nunca había experimentado. Por otro, había momentos de dolor punzante cuando pensaba en lo que había perdido. Porque a pesar de todo, a pesar del fraude y la traición, Sebastián seguía siendo mi hijo. El bebé que había sostenido en mis brazos. El niño que había criado sola. La pérdida de esa relación, por tóxica que fuera, dolía de maneras que no podía explicar. Pero Joaquín estaba conmigo, y eso hacía todo más soportable. Mi nieto prácticamente se mudó a mi pequeño apartamento. Dormía en el sofá-cama, pero no se quejaba. Al contrario, parecía más feliz ahí, en ese espacio diminuto, que en el apartamento lujoso con sus padres. Abuela, ayer mi mamá me llamó. Dijo que si volvía con ellos, me comprarían el auto que quería. Trataron de sobornarme. ¿Y qué le dijiste? Que no estoy en venta. Que ustedes me enseñaron eso. Sonreí, sintiendo el orgullo inflarse en mi pecho. Ese niño iba a estar bien. Ese niño sabía lo que realmente importaba. La noticia del fraude se extendió rápidamente.
No salió en periódicos nacionales, pero en el círculo social de Nayla y Sebastián fue un escándalo monumental. Las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones, juicios. Algunas personas defendían a mi hijo, diciendo que yo era una madre cruel que arruinó el futuro de mi propia familia. Otras me defendían a mí, señalando que nadie tiene derecho a robar, ni siquiera de sus propios padres. Lilia me leía algunos de los comentarios cuando venía a visitarme. Mira la señora tiene todo el derecho de defender su propiedad. El hijo es un ladrón. Punto. Y este otro, qué madre tan vengativa. Podría haber resuelto esto en privado. Les respondí con honestidad. No me importa lo que diga la gente que no conoce mi historia. No me importan las opiniones de extraños que nunca limpiaron un piso en su vida. Lo único que importa es que yo finalmente me puse primero. Y eso no es venganza. Eso es supervivencia. El proceso legal avanzaba. Mario me mantenía informada de cada paso. El banco había iniciado acciones legales contra Sebastián por fraude. La fiscalía estaba investigando el caso de falsificación de documentos. Sebastián había contratado un abogado, pero según Mario, las evidencias eran abrumadoras. La firma falsificada ni siquiera se parecía a la mía. Los expertos en caligrafía confirmaron que era una imitación burda. Sebastián había sido estúpido además de deshonesto. Su hijo está tratando de negociar, me dijo Mario un día. Quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesto a firmar un documento renunciando a cualquier reclamo futuro sobre el apartamento si usted retira la denuncia penal. ¿Qué recomienda usted, Mario? Legalmente, es una oferta razonable. Le ahorraría tiempo y dinero en procedimientos judiciales. Pero moralmente, bueno, eso solo usted puede decidirlo. Si retira la denuncia, él probablemente no irá a prisión. Quedará con antecedentes, pero nada más. Pasé días pensando en esa decisión. Víctor opinaba que debía seguir adelante con todo, que llevara el caso hasta sus últimas consecuencias, que Sebastián merecía ir a prisión por lo que hizo. Lilia era más compasiva. Margarita, ya ganaste. Ya demostraste tu punto. Ya recuperaste tu poder. ¿Realmente necesitas verlo en prisión? ¿Eso te traerá paz? No lo sé, Lilia. Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere que sufra como yo sufrí, pero otra parte solo quiere cerrar este capítulo y seguir adelante. Joaquín tenía su propia opinión. Abuela, si mi papá va a prisión, mi mamá probablemente va a quedarse sin nada. Y aunque ellos no merecen mi compasión después de todo lo que hicieron, yo no quiero cargar con la culpa de haberlos destruido completamente. Ya perdieron la boutique, perdieron su reputación, perdieron la confianza de la gente. ¿No es suficiente? Sus palabras me hicieron reflexionar. Joaquín tenía razón en algo. Yo no estaba haciendo esto por venganza. Nunca fue sobre destruirlos. Fue sobre protegerme a mí misma. Al final, acepté el acuerdo. Sebastián firmó un documento legal renunciando a cualquier reclamo sobre el apartamento. Reconoció por escrito que el apartamento siempre fue mío, que yo lo había pagado, y que él no tenía ningún derecho sobre la propiedad. A cambio, yo retiré la denuncia penal. El banco seguiría con sus propios procedimientos legales. Eso estaba fuera de mi control, pero al menos Sebastián no enfrentaría cargos criminales por mi parte. Mario me hizo firmar todos los papeles en su oficina. Señora Margarita, con esto usted queda completamente protegida. Nadie podrá tocar su apartamento nunca más. ¿Qué piensa hacer con la propiedad ahora? No lo sé todavía, respondí honestamente. Pero es bueno saber que tengo opciones. Que por primera vez en mi vida, yo controlo mi propio destino. El abogado sonrió. Eso es lo más importante. El control sobre su propia vida. Muchas personas nunca lo consiguen. Pasaron semanas. Luego meses. Sebastián no intentó contactarme. Nayla menos. Según Joaquín, habían tenido que mudarse del apartamento a un lugar más pequeño y barato. Sebastián seguía trabajando, pero su reputación estaba dañada. La gente en su empresa sabía lo que había pasado. Nayla había intentado conseguir trabajo, pero sin el dinero de su familia y sin su boutique, estaba luchando. Perdieron el auto nuevo. Vendieron muchas de sus cosas caras. Básicamente estaban viviendo la vida que yo había vivido siempre,
ajustada, difícil, sin lujos. Es raro, abuela. Joaquín me contaba mientras tomábamos café una tarde. Mis padres están más humildes ahora. No sé si es genuino o solo porque no tienen opción, pero son diferentes. Mi papá cocina ahora. Mi mamá limpia la casa ella misma. Es como si finalmente entendieran lo que es trabajar duro. ¿Crees que hayan aprendido algo, mijo? Quiero creer que sí. Pero no estoy seguro. A veces la gente cambia porque entiende. Otras veces cambia solo porque no le queda alternativa. Yo, mientras tanto, había tomado una decisión importante sobre el apartamento. No lo iba a guardar indefinidamente. No tenía sentido mantener una propiedad que no usaba solo por principio. Así que lo puse en venta. El mercado estaba bien y recibí ofertas rápidamente. Lo vendí por $280,000, 80,000 más de lo que había costado originalmente. Con ese dinero pagué todas las deudas que tenía. Pagué los últimos meses de las mensualidades que quedaban. Y luego hice algo que nunca pensé que podría hacer. Compré una casa pequeña para mí. No grande, no lujosa, pero mía. Completamente mía. Tenía 2 habitaciones, un jardín pequeño, ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Era perfecta. Joaquín me ayudó a mudarme. Víctor y Lilia también vinieron. Entre los 4 llenamos esa casa con risas, con muebles modestos pero cómodos, con plantas y fotografías. Lilia colgó cortinas color crema en la sala. Víctor armó los muebles. Joaquín pintó su habitación de verde claro porque iba a quedarse conmigo permanentemente. Sus padres habían aceptado que era mejor para él. La primera noche en mi nueva casa, me senté en el jardín bajo las estrellas. Tenía una taza de té caliente en las manos. Joaquín estaba adentro haciendo tarea. Podía escuchar música suave que venía de su habitación. Todo estaba tranquilo. Todo estaba bien. Por primera vez en 67 años, sentía paz verdadera. No la resignación que había confundido con paz durante décadas. No el cansancio que había llamado aceptación. Sino paz real. La paz de saber que había elegido mi dignidad. Que había defendido mi valor. Que había dicho no cuando toda mi vida había dicho sí. Abuela, Joaquín salió al jardín. ¿Está bien? Estoy perfecta, mijo. Solo estaba pensando. ¿En qué? En que pasé 40 años construyendo la vida de otra persona. Y ahora, finalmente, estoy construyendo la mía. Joaquín se sentó a mi lado. ¿Se arrepiente de algo? De mucho. Me arrepiento de no haberme defendido antes. Me arrepiento de haber confundido el sacrificio con el amor. Me arrepiento de haber creído que ser madre significaba desaparecer. Pero no me arrepiento de lo que hice al final. Eso lo haría 1000 veces más. Pasaron más meses. La vida encontró un ritmo nuevo. Yo seguía trabajando, pero menos. Había reducido mi carga a 3 casas por semana en lugar de 6. Tenía ahorros ahora. Tenía seguridad. No era rica, pero era suficiente. Joaquín prosperaba en la escuela. Sus notas mejoraron. Hizo nuevos amigos. Sonreía más. Un día llegó a casa con una noticia. Abuela, mi papá quiere verla. Me pidió que le preguntara si estaría dispuesta a hablar con él. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere? No lo sé. Solo dijo que necesita hablar con usted. Que hay cosas que necesita decir. ¿Usted quiere verlo? No lo sé, Joaquín. Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere escuchar lo que tiene que decir. Otra parte tiene miedo de volver a caer en los mismos patrones. Mi nieto me tomó la mano. Usted ya no es la misma persona, abuela. Ya no es la mujer que se deja pisotear. Si decide verlo, va a ser en sus términos. No en los de él. Tenía razón. Yo había cambiado. El miedo a Sebastián, el miedo a decepcionarlo, el miedo a perderlo, todo eso se había ido. Dile que acepto verlo. Pero que venga aquí, a mi casa. Y que venga solo. Sebastián llegó un domingo por la tarde. Lo vi desde la ventana de mi sala mientras estacionaba un auto viejo y desgastado, muy diferente de los vehículos nuevos que solía conducir. Se quedó sentado en el auto durante varios minutos, como si estuviera reuniendo valor. Finalmente salió y caminó hacia mi puerta con pasos lentos,
inseguros. Cuando toqué el timbre, Joaquín abrió. Hola, papá. Hola, hijo. Sebastián intentó abrazarlo, pero Joaquín dio un paso atrás. La abuela está en la sala. Adelante. Mi hijo entró en mi casa por primera vez. Vi cómo sus ojos recorrían el lugar. Los muebles sencillos pero cómodos. Las plantas en las ventanas. Las fotografías en las paredes, muchas de ellas con Joaquín y conmigo. No había ninguna fotografía suya. Esa ausencia hablaba más que 1000 palabras. Sebastián se veía diferente. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, aunque limpia, estaba gastada. Era como mirar una versión envejecida y derrotada del hombre que había sido. Hola, mamá. Sebastián. Siéntate. Se sentó en el borde del sofá, exactamente como había hecho años atrás en mi viejo apartamento cuando vino a pedirme que transfiriera el apartamento a su nombre. Pero ahora todo era diferente. Ahora él no tenía poder. Ahora yo controlaba la conversación. Gracias por recibirme. No estaba seguro de que aceptaras verme. Casi no acepto. Pero Joaquín me convenció de que al menos escuchara lo que tienes que decir. Así que aquí estoy. Habla. Sebastián respiró profundo, sus manos temblando ligeramente. He estado yendo a terapia. El abogado me sugirió que lo hiciera, y honestamente, necesitaba ayuda para procesar todo lo que pasó. He estado trabajando en entender cómo llegué a hacer lo que hice. Cómo llegué a ser la clase de persona que roba a su propia madre. Y lo que descubrí me avergüenza profundamente. Esperé en silencio. No iba a facilitarle esto con palabras de consuelo. Si quería decir algo, tendría que hacerlo sin mi ayuda. Durante toda mi vida te vi como alguien débil, mamá. Como alguien que existía solo para servirme. Aprendí a verte así porque tú te dejabas tratar así. Porque nunca pusiste límites. Porque siempre decías sí. Y yo, en mi inmadurez y mi egoísmo, interpreté eso como que no merecías respeto. Como que tu sacrificio era lo mínimo que debías hacer por mí. Sus palabras me dolieron, pero eran honestas. Más honestas de lo que Sebastián había sido nunca. Nunca valoré lo que hiciste porque lo veía como tu obligación, no como tu elección. Nunca entendí que vendiste la casa de mi papá para pagarme la universidad. Que trabajaste hasta destruir tu cuerpo para darme oportunidades. Que renunciaste a todo para que yo tuviera algo. Solo vi a una mujer que hacía lo que las madres hacen. No vi a un ser humano que se sacrificaba más allá de lo razonable. Y cuando conocí a Naila, cuando entré en ese mundo de apariencias y estatus, me avergoncé aún más de ti. Me avergoncé de que mi madre fuera una empleada doméstica. Me avergoncé de nuestro pasado pobre. Y en lugar de defenderme de ese mundo superficial, te rechacé a ti para encajar en él. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Llorar no cambia nada, Sebastián. Llorar no deshace el fraude. Llorar no borra 40 años de desprecio. Lo sé, mamá. Lo sé. No estoy llorando para que me perdones. Estoy llorando porque finalmente entiendo lo que perdí. Perdí a la única persona que realmente me amó incondicionalmente. Perdí a la única persona que se sacrificó por mí sin esperar nada a cambio. Y lo peor es que no lo perdí por accidente. Te empujé deliberadamente fuera de mi vida porque me avergonzaba de ti. Porque era demasiado cobarde para defender de dónde venía. Joaquín estaba en la cocina, pero sabía que podía escuchar todo. Parte de mí se preguntaba cómo estaba procesando escuchar a su padre admitir estas cosas. Cuando falsifiqué tu firma, cuando cometí ese fraude, no lo hice solo porque necesitaba el dinero. Lo hice porque sentía que me lo merecía. Sentía que después de todo, ese apartamento debió ser mío desde el principio. Que tú no tenías derecho a negármelo. Esa es la clase de monstruo en que me había convertido. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Ahora qué eres? Ahora soy alguien que está tratando de ser mejor. Naila y yo nos separamos. El escándalo, la pérdida de dinero, la humillación pública, todo fue demasiado para nuestro matrimonio. Ella se fue a vivir con sus padres. Está pidiendo el divorcio. Yo vivo en un apartamento pequeño, trabajo en un puesto menor en mi empresa porque me degradaron, y básicamente estoy reconstruyendo mi vida desde cero. La noticia no me sorprendió.
Joaquín ya me había contado que sus padres estaban teniendo problemas serios. ¿Y vienes aquí esperando qué? ¿Compasión? ¿Perdón? ¿Que te diga que todo está bien? No, mamá. Vengo aquí para decirte que tenías razón en defenderte. Que merecías defenderte. Que yo estaba completamente equivocado. Y vengo para decirte que lo siento. Siento haberte tratado como basura. Siento haberte robado. Siento haber desperdiciado 40 años de tu amor incondicional. Siento ser el hijo que fui. Y entiendo si nunca puedes perdonarme. Entiendo si no quieres volver a verme. Solo necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Finalmente veo lo que hice. Y me destruye. Me quedé en silencio durante largos minutos. Sebastián esperaba, sus ojos rojos clavados en el piso. Finalmente hablé. No sé si algún día podré perdonarte completamente, Sebastián. Lo que me hiciste fue demasiado. El daño fue demasiado profundo. Pero puedo decirte esto. Me alegra que finalmente estés viendo la verdad. Me alegra que estés en terapia. Me alegra que estés tratando de ser mejor. No por mí, sino por ti. Y sobre todo, por Joaquín. Él merece un padre que sea un hombre de verdad, no un niño egoísta en cuerpo de adulto. Él levantó la vista. ¿Puedo ver a Joaquín? ¿Puedo intentar reconstruir esa relación al menos? Eso no depende de mí. Depende de él. Joaquín es casi un adulto. Él decide quién tiene acceso a su vida. Joaquín apareció desde la cocina. Puedes verme, papá. Pero va a ser bajo mis condiciones. No más mentiras. No más manipulación. No más tratar de sobornarme con cosas materiales. Si quieres una relación conmigo, va a tener que ser real. Va a tener que ser honesta. Sebastián se puso de pie y abrazó a su hijo. Esta vez Joaquín se lo permitió. Mi hijo se quedó unos minutos más. Hablamos de cosas superficiales, del clima, de su trabajo, de nada importante. Cuando se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Mamá, esa casa que compraste, esta casa donde vives ahora, es hermosa. Te queda bien. Te ves bien aquí. Te ves en paz. Estoy en paz, Sebastián. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí. No para ti, no para nadie más. Para mí. Y se siente bien. Espero que algún día tú también encuentres esa paz. Gracias, mamá, por todo. Incluso por detenerme cuando más lo necesitaba. Se fue, y yo volví a mi sala. Me senté en mi sofá favorito y miré alrededor de mi casa. Mi casa. No un apartamento prestado, no un cuarto alquilado, no un espacio temporal. Mi hogar. Joaquín se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente, abuela? Me siento libre, mijo. Me siento completa. Durante décadas pensé que mi propósito era sacrificarme por otros. Pero ahora entiendo que mi propósito es vivir con dignidad. Es elegirme a mí misma. Es saber que merezco respeto, paz y felicidad tanto como cualquier otra persona. Los meses siguientes fueron de sanación profunda. Abrí un pequeño negocio de limpieza con Lilia, pero ahora éramos nosotras las dueñas, no las empleadas. Contratamos a otras mujeres que necesitaban trabajo y les pagamos salarios justos. No nos hicimos ricas, pero ganábamos lo suficiente para vivir dignamente. Joaquín se graduó de la preparatoria con honores y consiguió una beca completa para la universidad. Sebastián asistió a la graduación. Se sentó atrás. No intentó hacerse el protagonista. Simplemente estuvo presente y aplaudió cuando Joaquín recibió su diploma. Después se acercó a mí. Gracias por criarlo cuando yo no supe cómo. Es un mejor hombre de lo que yo fui a su edad. Porque tuvo tu ejemplo, no el mío. No supe qué responder, así que solo asentí. Víctor organizó una cena en mi casa para celebrar la graduación de Joaquín. Vino toda la familia, incluso personas que no había visto en años. Me trataron con un respeto que nunca había sentido antes. Ya no era la prima pobre, la hermana invisible. Era Margarita, la mujer que se defendió. La mujer que se eligió a sí misma. Una noche, meses después de todo, estaba en mi jardín regando las plantas. Joaquín salió con 2 tazas de té. Se sentó conmigo en el pequeño banco que habíamos puesto bajo el árbol. Abuela,
¿Alguna vez se arrepiente de lo que hizo? ¿De haber denunciado a mi papá? ¿De haber destruido su vida como la conocía? Reflexioné en su pregunta. No, mijo, no me arrepiento. Porque no destruí su vida. Él destruyó su propia vida con sus decisiones. Yo solo me negué a ser destruida junto con él. Y esa negativa me salvó. Me salvó de una vida de ser invisible, de ser usada, de no valer nada. Me dio esta vida nueva donde finalmente importo. ¿Eso es egoísta? No. Eso es sobrevivencia. Eso es amor propio. Eso es justicia. Joaquín sonrió. Usted me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que amar a alguien no significa dejar que te destruyan. Que la familia no es una excusa para el abuso. Que todos merecemos dignidad, incluso de aquellos que se supone deben amarnos. Miré las estrellas sobre nosotros, las mismas estrellas que había mirado durante 67 años. Pero ahora las veía diferente. Antes las veía desde un lugar de derrota, de cansancio, de resignación. Ahora las veía desde un lugar de victoria, de paz, de renacimiento. Había pasado 40 años construyendo la vida de otra persona. Había vendido mi casa, había destruido mi cuerpo, había sacrificado todo. Y al final, esa persona me había traicionado de la peor manera posible. Pero en esa traición encontré mi libertad. En ese momento de crisis descubrí mi fuerza. En la peor humillación de mi vida encontré mi dignidad. Y ahora, sentada en el jardín de mi propia casa, con mi nieto a mi lado, con un negocio propio, con paz en mi corazón, podía decir algo que nunca pensé que diría. Estaba agradecida. Agradecida por haber llegado al límite. Agradecida por haber encontrado el valor de decir no. Agradecida por haber aprendido, aunque tarde, que elegirme a mí misma no era crueldad. Era supervivencia. Era justicia. Era amor propio. Y esa lección valía más que cualquier apartamento, cualquier relación rota, cualquier sacrificio pasado. Porque al final del día, la única persona con la que tenía que vivir para siempre era yo misma. Y finalmente, después de 67 años, me gustaba la persona que veía en el espejo.